¿Cuándo fue la última vez que te sentiste protegido? No seguro. Protegido. Hay una diferencia que casi nadie nombra. La seguridad tiene que ver con lo que puedes ver y contar. La protección tiene que ver con lo que no puedes ver y que puede entrar de todas formas. Salomón tenía una respuesta muy específica para esa pregunta, y la respuesta tenía que ver con la edad. Tenía que ver con algo que ocurre en el cuerpo después de los 50 años que ningún médico te va a diagnosticar en una revisión de rutina. Algo que el rey Salomón describió con una precisión extraordinaria hace 3000 años y que la Iglesia convirtió hace 16 siglos en un poema de resignación, cuando lo que Salomón realmente escribió era un diagnóstico técnico, con cada parte del cuerpo nombrada, con las consecuencias espirituales de cada falla descritas y con instrucciones concretas de protección. Esta noche voy a decirles cuál es ese diagnóstico y por qué la Iglesia no quería que ustedes lo supieran. Soy Aurelio, 58 años, 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, Teología Comparada en la UNAM, 8 años investigando en el Archivo General de Indias en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana y en archivos en Etiopía. Y lo que voy a contarles esta noche tiene algo que ningún video de este canal ha tenido antes. Tiene que ver con mi propio cuerpo, con lo que le pasa al cuerpo de Aurelio después de los 50, y con el momento en que entendí que Salomón no escribía sobre la vejez como concepto abstracto. Escribía sobre mí, sobre ustedes, sobre lo que le pasa al cuerpo de cualquier hombre o mujer cuando los guardianes empiezan a retirarse. Pero eso lo cuento después. Primero necesitan entender el texto, porque si no entienden lo que Salomón realmente escribió, no pueden entender lo que la Iglesia decidió hacerle. Y lo que la Iglesia le hizo tiene nombre, tiene fecha y tiene documentos firmados. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 1 al 8. Si alguna vez escucharon ese texto, casi con certeza lo escucharon en un funeral, o en una misa de difuntos, o en alguna lectura de Semana Santa sobre la fragilidad de la vida humana, porque así lo enseñó la Iglesia durante 16 siglos. Como un memento mori, recuerda que vas a morir, recuerda que todo es vanidad, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los años malos. Ese es el versículo 1, y en la traducción latina de Jerónimo, el término central es vanitas, vanidad, todo es vanidad. Pero el texto original no dice vanidad, el texto original dice Hevel. Hevel en hebreo significa vapor, significa aliento efímero, significa lo que se disipa sin dejar rastro. No es un juicio moral, no es una sentencia de humillación. Es una descripción física de lo que ocurre cuando algo pierde su consistencia, cuando algo que era sólido se vuelve volátil. Jerónimo, en el año 405 de nuestra era, tradujo Hevel como vanitas, y con esa traducción convirtió el diagnóstico médico-espiritual de Salomón en un sermón de resignación. Todo es vanidad. Cuando lo que Salomón realmente escribía era esto: todo es frágil, todo se disipa, y si sabes que se disipa, todavía puedes protegerte. La diferencia entre esas dos lecturas es la diferencia entre una sentencia y un manual de instrucciones. Jerónimo eligió la sentencia, y el pueblo no supo que existía el manual. El Talmud babilónico lo sabía. El Tratado Shabbat, folio 152, lado A. Un texto que tiene más de 1500 años, un texto que los maestros del Talmud usaron durante siglos para explicar exactamente lo que Eclesiastés 12 quería decir. Y lo que dice es lo siguiente. El versículo 3 de Eclesiastés 12 dice esto: cuando los guardianes de la casa tiemblen, en hebreo, Shomrei ha-bayit, los guardianes de la casa.
El Talmud identifica a esos guardianes con precisión. Son los brazos que ya no sostienen con la misma firmeza. El siguiente versículo habla de los hombres fuertes que se doblan. Anshe Hachayil. El Talmud dice las piernas, la columna, lo que sostenía el cuerpo entero y que empieza a ceder. Luego habla de las moledoras que cesan porque son pocas. Atochanot. Los dientes, los que procesan el alimento y que uno por uno van faltando. Y las ventanas que se oscurecen, los ojos, el sistema de defensa que empieza a fallar no en la noche, sino durante el día. Cada imagen de Eclesiastés 12 tiene una correspondencia anatómica exacta en la tradición rabínica. No es lectura alegórica libre, no es interpretación moderna. Es la interpretación canónica del Talmud, transmitida durante más de 1500 años. Salomón no escribió un poema melancólico sobre la vejez. Escribió un mapa del cuerpo humano después de los 50. Un mapa que mostraba, punto por punto, dónde empiezan a fallar las defensas. Y el Midrash Kohelet Rabbah, compilado entre los siglos VI y VIII de nuestra era, añade algo que me parece imposible de ignorar. Usa la imagen del castillo. El cuerpo joven es una fortaleza con todos sus guardianes en su puesto. Después de los 50, el Midrash usa una frase específica. Cuando el rey tiene 50 años, los guardianes empiezan a desertar uno a uno. El castillo queda abierto. No es metáfora poética, es instrucción sobre vulnerabilidad práctica, y la acción recomendada es la teshuvah, el retorno, la protección activa antes de que los guardianes abandonen sus puestos, no el lamento de lo que ya no está, la protección de lo que todavía puede protegerse. Rashi, en su comentario al mismo pasaje del Talmud, añade algo que ningún seminario de América Latina enseñó jamás. Dice así: en la vejez, el hombre se vuelve como un niño pequeño, indefenso ante los ruchín, los espíritus. No porque los espíritus sean una metáfora del deterioro, sino porque en la cosmología de Salomón, un cuerpo debilitado es una puerta entreabierta, y eso conecta directamente con el segundo texto que la Iglesia separó del primero, el texto que daba la clave para entender Eclesiastés 12 como lo que realmente es, un diagnóstico con consecuencias espirituales. El Testamento de Salomón data aproximadamente del primer al tercer siglo de nuestra era. Escrito en griego, koine, describe el método que Salomón usó para controlar y someter a los demonios durante la construcción del templo, y contiene algo que cuando lo puse junto a Eclesiastés 12 por primera vez, me tuvo sin dormir una noche entera. Los demonios del Testamento de Salomón explotan exactamente las mismas grietas físicas que Eclesiastés 12 describe poéticamente. Ornias, el demonio del sueño. En el Testamento, capítulo 2, Ornias operaba sobre varones jóvenes durante la noche, pero en los cuerpos envejecidos, Ornias actuaba durante la fatiga diurna, cuando las ventanas, los ojos ya no detectan lo que entra, cuando los guardianes, los brazos, ya no tienen la fuerza de resistir. Efipas, el demonio del viento árabe. Testamento capítulo 4. Entraba por las grietas del umbral, no cualquier umbral, las grietas de un umbral cuyas defensas se han debilitado. La metáfora es directa. El cuerpo cuyos guardianes han desertado es un umbral con grietas, y hay algo que entra por las grietas cuando no hay nadie que custodie la entrada. Abesetibu, capítulo 25. Se instalaba en los tendones desgastados, en la fatiga acumulada, en lo que el cuerpo ya no puede reparar con la misma velocidad de la juventud. El patrón es claro. Los demonios del Testamento explotan estructuralmente las mismas debilidades físicas que Eclesiastés 12 describe. No es coincidencia, es un sistema completo. Eclesiastés 12 es el diagnóstico. El Testamento es el contexto que explica por qué ese diagnóstico importa.
Un texto bíblico más, un texto prohibido, igual al sistema completo de Salomón. La Iglesia conservó la mitad y suprimió la otra. Cuando digo que suprimió, no lo digo como metáfora, lo digo con fechas y documentos firmados. El Concilio de Roma, año 382 de nuestra era. Dámaso I y Jerónimo fijan el canon bíblico. Eclesiastés entra. El testamento de Salomón queda fuera del uso litúrgico. Sin el testamento, Eclesiastés 12 quedó huérfano de su clave interpretativa, como un diagnóstico médico sin la explicación de qué enfermedad está describiendo. El paciente lee el texto y dice, todo es vanidad, cuando debería leer, esta es la lista de los guardianes que están desertando. Esta es la puerta que se está abriendo. Estas son las instrucciones para no dejar que esa puerta se abra del todo. El decreto gelasiano, aproximadamente del año 496 de nuestra era, clasifica el testamento de Salomón como apócrifo rechazado, no solo excluido del canon, rechazado. Certificación oficial de que la llave que abre Eclesiastés 12 como diagnóstico de vulnerabilidad espiritual no debe llegar al pueblo. Y Jerónimo, en el año 405, convirtió Hebel en vanitas. El mismo patrón que el canal documentó con el término amal, lo que en hebreo significa carga extenuante. La Vulgata lo tradujo como pecado. Lo que en hebreo significa vapor efímero, la Vulgata lo tradujo como vanidad moral. Un sistema de protección convertido en una sentencia de resignación. El resultado fue exactamente el que cualquier teólogo del siglo V podía prever. Durante 16 siglos, el pueblo recibió el diagnóstico sin la clave de interpretación y sin las instrucciones de protección. Memento mori. Recuerda que vas a morir, cuando lo que Salomón quiso decir fue algo completamente distinto. Recuerda protegerte mientras todavía puedes. Necesito contarles ahora algo que nunca le había contado a nadie en cámara. El año 2017, yo tenía 51 años. Estaba en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México para una revisión médica. No una revisión cualquiera, el chequeo que en México le llaman de los 50, el que incluye colonoscopía, electrocardiograma, densitometría ósea, el que el médico llama de mantenimiento como si uno fuera un automóvil que llegó al primer servicio importante. Estaba sentado en una sala blanca esperando los resultados. Tenía el teléfono en la mano con Eclesiastés 12 abierto. Lo estaba releyendo para una conferencia que iba a dar esa semana, y por primera vez en mi vida las imágenes de Salomón no eran académicas, eran literales. Los guardianes que tiemblan, mis rodillas, llevaban 6 meses doliéndome. Las moledoras que cesan porque son pocas. Acababa de pagar mi 3ª funda dental. Las ventanas que se oscurecen. Llevo lentes desde hace 2 años. Le dije al médico, cuando entró con los resultados en la mano, que Salomón había descrito todo eso hace 3000 años, con una exactitud que ningún manual de medicina moderna había superado. El médico levantó la vista del expediente, me miró y respondió con la expresión de alguien que ha escuchado demasiadas cosas raras de pacientes ansiosos en salas de espera. ¿Y escribió algo sobre el colesterol? No supe si reír o llorar. Salí del hospital con los resultados normales, pero con Eclesiastés 12 completamente transformado en mi cabeza. Ya no era un poema, era mi expediente médico, y entendí algo que había estudiado durante años, sin haberlo sentido nunca en el propio cuerpo. Salomón no escribía sobre otros, escribía sobre cualquier hombre de 50 años que tuviera las rodillas que ya no responden igual, los dientes que ya no están todos, los ojos que necesitan ayuda. Escribía sobre mí, escribía sobre ustedes, y lo que escribía no era resignación, era un diagnóstico con instrucciones. Hay un dato que quiero mencionar porque me parece extraordinario.
La ciencia moderna llama aplanamiento del ritmo circadiano del cortisol a algo que ocurre después de los 50 años. El cortisol es la hormona del estrés que actúa como sistema inmunológico del cuerpo. En personas jóvenes, ese cortisol alcanza su pico máximo entre las 6 y las 8 de la mañana. Después de los 50, ese pico se aplana, se desplaza. Y el resultado documentado en la medicina moderna es mayor vulnerabilidad a infecciones, fatiga crónica y estados emocionales que abren el cuerpo a lo que normalmente resistiría. Salomón describió el mismo proceso hace 3000 años como las ventanas que se oscurecen, el sistema de defensa del cuerpo que empieza a fallar no en la oscuridad de la noche, sino al amanecer. En el momento en que el cuerpo joven está más alerta, el cuerpo envejecido está más vulnerable. Eso no es poesía. Eso es biología que Salomón codificó con el lenguaje que tenía, y el Talmud Shabbat 152 lo interpretó con una precisión que no ha perdido un milímetro de exactitud en 1500 años. El Islam preservó algo que el catolicismo popular perdió hace siglos. No la prohibición, la lógica funcional de la protección. El profeta Mahoma afirmó en los hadices del Sunan Ibn Majah algo que, cuando lo leí junto al Talmud Shabbat, me detuve en seco. Dijo que Alá se avergüenza de castigar a un anciano de pelo blanco que le pide. El anciano tiene una relación con lo divino que protege su petición. El envejecimiento no es pérdida espiritual, es acumulación de autoridad. Pero también dijo en el Sahih al-Bujari, hadís número 2391, el diablo corre por el hijo de Adán como corre la sangre. Estrechadle sus caminos con el ayuno. La implicación es la misma que Rashi identificó en el Talmud. El cuerpo envejecido que ya no puede ayunar con la misma intensidad de la juventud necesita compensar con otras formas de protección. Formas activas. No resignación, no memento mori, protección activa ante las grietas que se abren cuando los guardianes empiezan a retirarse. Salomón lo supo, el Talmud lo documentó, el Islam lo preservó y la Iglesia lo convirtió en un poema de funeral. Ahora llegamos a lo que prometí desde el título. Las 3 protecciones de Salomón para el cuerpo después de los 50. No son rituales esotéricos, no son fórmulas mágicas de ningún grimorio. Están documentadas en el texto bíblico, en el Talmud y en el Testamento de Salomón. No requieren sacerdote, no requieren hebreo, no requieren intermediario de ningún tipo. Requieren saber qué son y hacerlas. Primera protección, la guardia del amanecer. Eclesiastés 12, versículo 1, más Talmud Shabbat 152, lado A. El Talmud documenta con precisión que los años malos, los años en que el cuerpo ya no responde como respondía, son los años donde la guardia espiritual baja. Rashi añade que en esos años el hombre es indefenso ante los espíritus al amanecer. No en la noche, al amanecer. Exactamente cuando el cortisol ya no hace su pico como antes. Exactamente cuando las ventanas empiezan a oscurecerse. La acción concreta. El Salmo 91 completo, pronunciado en voz audible, en los primeros minutos del día. No porque sea una fórmula mágica, porque el propio Testamento de Salomón, en los capítulos 2 al 4, identifica el Salmo 91 como el texto que los demonios no pueden resistir cuando es pronunciado con intención completa, en voz audible, no en pensamiento. La voz es el instrumento. Salomón no oró en silencio. Los textos del templo lo documentan de pie, con las manos abiertas, pronunciando las palabras en voz que todo Israel pudiera escuchar. La especificidad del horario, más la voz audible, es la combinación que el sistema de Salomón requería. No solo la intención, el instrumento completo. Segunda protección.
El sello de la puerta. Testamento de Salomón, capítulo 4, más Proverbios 3, versículo 33. El texto de Proverbios dice esto: la maldición del Señor está en la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Salomón usaba el aceite de oliva específicamente para los espacios donde habitaba gente mayor. No es el mismo gesto que la sal en el umbral, que el canal documentó en otro video. El aceite y la sal son dos capas diferentes del sistema de protección del hogar. La sal crea barrera. El aceite invita protección activa. Son complementarios, no redundantes. La sal protege pasivamente el umbral. El aceite bendice activamente el espacio. La acción concreta: trazar el umbral de la puerta de entrada con aceite de oliva cada viernes. No el aceite consagrado de una iglesia, aceite de oliva ordinario, el mismo que Salomón usó en la unción del templo, el mismo que el primer libro de Reyes documenta en la consagración de los espacios sagrados, el mismo que la tradición talmúdica identifica como protección de la morada del justo en Proverbios 3, versículo 33. Salomón sabía lo que recetó. Tercera protección: la conversación del cuerpo. Proverbios 17, versículo 22, más Eclesiastés 9, versículo 7. Proverbios dice esto: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. La palabra hebrea es lev sameach, corazón que se alegra. El Talmud asocia el lev sameach con la resistencia del cuerpo ante los masikim, los que dañan, los mismos que Ornias, Efipas y Abecetibu representan en el testamento de Salomón. Salomón sabía que la tristeza prolongada después de los 50 no es solo un estado emocional, es una condición física que abre el cuerpo. El espíritu quebrantado seca los huesos, no como metáfora, como descripción de un proceso físico que ocurre cuando el cuerpo vive en la queja sostenida, en el duelo sin salida, en el lamento de lo que ya no está. Y Eclesiastés 9, versículo 7, añade algo que ningún catecismo reprodujo jamás en este contexto. Ve, come tu pan con alegría, y bebe tu vino con buen corazón, porque ya Dios ha aprobado tus obras. No es un consejo de hedonismo, es la instrucción de que el cuerpo que nombra lo bueno, que reconoce lo que funciona, que practica el Lev Sameach como acto deliberado, ese cuerpo tiene una resistencia que el cuerpo que solo lamenta no tiene. La acción concreta: nombrar en voz alta cada día una cosa por la que están agradecidos, no como práctica de autoayuda moderna, como práctica de protección documentada en Proverbios 17, con el término hebreo Lev Sameach, como la tercera capa del sistema de Salomón para el cuerpo después de los 50, para el cuerpo que necesita compensar con protección activa lo que ya no puede reparar solo. Permítanme decirles algo sobre las personas que ya hacen alguna de estas tres cosas sin haberlo aprendido de ningún texto. Hay personas que de manera intuitiva, sin formación teológica, sin acceso al Talmud Shabbat, ni al testamento de Salomón, protegen su hogar, oran en la mañana y cultivan el agradecimiento. Y les funciona de maneras que no pueden explicar del todo. No es casualidad, es que están dentro del sistema de Salomón sin saber que están dentro del sistema. La diferencia entre lo que hacen por intuición y lo que Salomón codificó es la diferencia entre encontrar agua por suerte y conocer dónde están los manantiales. Ambos resultan en agua, pero el que sabe dónde están los manantiales puede ir directamente, en cualquier condición, sin depender del azar. Lo que ningún catecismo les dio fue el por qué. ¿Por qué el amanecer y no cualquier hora? ¿Por qué el umbral de la puerta y no cualquier parte de la casa? ¿Por qué la voz audible y no el pensamiento? El Talmud Shabbat 152 tiene el porqué.
El Testamento de Salomón tiene el mapa de lo que entra cuando el porqué se ignora. Y esta noche, ese porqué volvió. Hay algo que ningún catecismo posconciliar contiene. He revisado suficientes para decirlo con precisión. Ni el Catecismo Romano del Concilio de Trento de 1566, ni el Catecismo de Juan Pablo II de 1992. Ninguno contiene Eclesiastés 12 como texto sobre la vulnerabilidad espiritual del cuerpo envejecido. Aparece en contexto de reflexión sobre la muerte. Aparece en contexto de humildad ante Dios. La dimensión de protección activa fue eliminada por completo. No porque la Iglesia no tuviera acceso al Talmud Shabbat, no porque los comentaristas medievales no conocieran a Rashi, ni a Ibn Ezra, ni a Rashbam. Los conocían, los estudiaban. El sistema completo estaba disponible para los que vivían detrás de los muros, sino porque ese sistema convertía al laico en alguien capaz de protegerse a sí mismo, sin sacerdote, sin intermediario. Y eso, durante 16 siglos, fue el problema real, no los demonios. La autonomía espiritual del fiel después de los 50. Quiero terminar con algo que Salomón escribió al final de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese versículo se cita en los funerales como conclusión melancólica, como el final lógico del poema sobre la vanidad de todo. Pero cuando se lee en el contexto completo del diagnóstico que Salomón construyó en los versículos anteriores, ese versículo no es una conclusión sobre la muerte, es una instrucción para la vida. Guarda sus mandamientos, no después de morir, ahora, mientras los guardianes todavía están en sus puestos, mientras las moledoras todavía funcionan, mientras las ventanas todavía ven. Antes de que el castillo quede sin custodia, antes de que las grietas del umbral se abran demasiado. Esto es el todo del hombre, no el lamento de lo que se pierde, la responsabilidad de proteger lo que todavía está. Carlos tiene 55 años, Aurelio también pasó los 50. Hay cosas que el cuerpo ya no hace solas después de esa edad. Hay guardianes que empiezan a retirarse, no como metáfora, como realidad física que Rashi describió en el Talmud, que el Midrash Kohelet Rabbah nombró con la imagen del castillo sitiado, que el Talmud Shabbat 152 documentó con una precisión que ningún médico del siglo XXI ha mejorado en esencia. Salomón lo supo, no escribió, con el código exacto del cuerpo humano en Eclesiastés 12. Con el mapa de lo que entra cuando los guardianes faltan en el testamento de Salomón, con las 3 instrucciones de protección en los mismos proverbios y salmos que probablemente ya tienen en casa. Lo que la Iglesia nunca les dijo es esto, el poema que escucharon en algún funeral, ese texto que siempre sonó a despedida, a resignación, a todo es vanidad y nos vamos. Ese texto era un manual de instrucciones. Y hoy es tarde para la juventud, pero no es tarde para esto. La guardia del amanecer, el sello de la puerta, la conversación del cuerpo. 3 capas de protección que Salomón diseñó para exactamente el momento en que están, cuando los guardianes empiezan a retirarse, cuando el castillo necesita custodia activa porque ya no puede confiar solo en sus muros, cuando el cuerpo necesita que alguien lo proteja porque ya no puede hacerlo todo solo. Ese alguien son ustedes. Y las instrucciones las dejó escritas hace 3000 años, el hombre más sabio que jamás existió. Hagan con esto lo que quieran. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche.